han recibido el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, el Padre. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Jesús agregó: supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle: amigo, préstame 3 panes porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro él le responde: no me fastidies, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselo por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para el evangelista Lucas, en su reflexión teológica y en su catequesis que nos acerca, es decir, el Jesús que nos transmite, es importante la oración. Por eso en el Evangelio nos va a presentar constantemente al Señor que se retira a orar, como en este caso que estaba orando en un cierto lugar, dice. Siempre Jesús que termine su actividad, ya sea de curar, de enseñar, de alimentar, el evangelista nos va a decir que se retira a solas para orar, para estar con el Padre, es decir, para entrar en la intimidad con el Padre y para ver con claridad la voluntad del Padre, porque solo en la oración, en esa relación, se declara la voluntad que tiene que cumplir. También nos va a presentar que Jesús, cuando tiene que tomar decisiones importantes, siempre estas decisiones están precedidas por la oración. Ya sea cuando elige a aquellos que van a estar cerca de Él, que serán los apóstoles y los discípulos,
como así también en el Getsemaní. En otro momento se nos mostrará que la oración sirve para que nosotros descubramos su identidad, en este caso su condición de hijo de Dios, como es el bautismo y como es la transfiguración. El evangelista Lucas también, en su segunda obra, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí nos va a mostrar la importancia que tiene la oración en la comunidad cristiana y cómo el Señor, en el contexto de la oración, acompaña a la Iglesia con signos y prodigios. De esa manera, Jesús resucitado siempre se hace presente en medio de la comunidad orante. Esto también nos recordará el Concilio Vaticano II cuando dice y habla de la presencia de Cristo. En esa presencia, además de decir que está en la asamblea reunida, dice Él está presente cuando se reúnen a orar, cuando entonan cánticos, himnos y salmos de alabanza. Está bien, la oración personal ayuda a entrenarse individualmente en esto que es entrar en la intimidad con Dios. Pero lo individual no basta. Solo el clamor de lo comunitario es aquello que es escuchado con más urgencia. Y porque justamente allí nos descubrimos la comunidad, hijos, hermanos, pueblo. Por eso siempre Dios es un Dios que, si bien llama a algunas personas, pero lo llama para guiar y conducir a su pueblo, pero siempre es todo el pueblo el destinatario de los bienes de Dios. Miren en la primera lectura cómo Abraham insiste una y otra vez, y el ejemplo que nos pone Jesús después del Padre Nuestro está hablando de la oración de intercesión. El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, retomando las diversas formas de oración que también nos presenta el Catecismo de la Iglesia, va a decir que la oración de intercesión tiene un valor incalculable. Es aquella que golpea el corazón de Dios y que Dios está atento a ella. Uno, cuando intercede, no pide por sí mismo, sino que siempre pide por el otro. Ese ejercicio de pedir por el otro hace que nosotros nos descentremos y dejemos nuestras preocupaciones de lado, y el centro de nuestra oración sea la necesidad del hermano o de los hermanos. Dios siempre responde, y la oración tiene que tener esto otro. Aparte de interceder, tiene que tener constancia y ser insistente. Miremos cuántas veces Abraham, en ese caminar junto a Dios, en ese diálogo, porque la oración es diálogo, no es monólogo, va diciendo, pero si no son 50, son 45, si no son 45, son 40, si no son 40, son 35. Es decir, sigue pidiendo, sigue insistiendo, sigue golpeando el corazón de Dios. Y el ejemplo que pone Jesús dice: les aseguro que aunque Él no se levante para dárselo por ser sus amigos, se levantará al menos a causa de su insistencia. Es decir, con cuánta insistencia nosotros, cuando pedimos a Dios, lo hacemos. ¿Cuál es nuestra perseverancia y nuestra fidelidad?
Por otro lado, Jesús va a decir: busquen, van a encontrar, pidan, se les dará, llamen, se les abrirá. Pero también nos dice: si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas, cuánto más el Padre que está en los cielos. Pero fíjense, dice: les dará el Espíritu Santo a aquellos que se los pidan. ¿Cuántos de nosotros muchas veces decimos: Dios no me escucha, no me atiende? O escuchamos decir: rezá porque a mí no me escucha. ¿Será que verdaderamente le pedimos desde el Espíritu, movidos por el Espíritu y guiados por Él, le pedimos al Padre? ¿O solamente hacemos berrinches? ¿Vieron cómo hacen los niños que hacen un escándalo? Entonces se le da algo para que enseguida dejen de hacer ese papelón y nos sacamos de encima el problema. Muchas veces nuestras oraciones son como esos berrinches caprichosos. Dios, que es un Padre y quiere el bien para nosotros, no siempre nos da lo que hacemos en el berrinche, porque no siempre eso es bueno, no siempre va a ser bien a nuestra salvación, aun cuando nosotros creamos que eso va a ser realmente bueno para nuestra vida. Por eso San Pablo va a decir: siempre que oren, háganlo en el Espíritu, porque solo el Espíritu sabe y sondea incluso lo que nosotros no nos animamos a afrontar en la profundidad de nuestro corazón, y solo el Espíritu es el que sondea y conoce la profundidad del corazón del Padre. Ahora, la novedad en la oración que nos enseña Jesús es que el Dios que era tan lejano para Israel no solo se hace cercano en la persona de Jesucristo, se hace compañero del hombre y le revela el designio al hombre, sino que además Cristo nos enseña que ese Dios es su Dios, es nuestro Dios, y que es su Padre, es nuestro Padre. Ahí radica la novedad de la oración cristiana. Solo el cristiano llama a Dios Padre, porque solo Él sabe que, movido por el Espíritu, puede concebir a Dios como el Padre que todo lo ve, todo lo cuida, todo lo sostiene, todo lo escucha. Pero también nosotros a menudo encontramos un obstáculo en nuestra vida para relacionarnos con Dios Padre. Sería bueno, como le decía esta mañana, hacer un ejercicio cuando volvemos a nuestro hogar, preguntarnos: ¿qué imagen de Dios Padre tengo? ¿Con qué familiaridad me relaciono con Él? ¿Me cuesta relacionarme con Dios Padre? ¿Me es más fácil recurrir a la Virgen como madre? ¿Y por qué Dios Padre me resulta tan lejano y hasta indiferente? Porque muchas veces los seres humanos, nuestras experiencias de la paternidad terrenal, consciente o inconscientemente la trasladamos a Dios. Es decir, siempre lo estamos relacionando de algún modo como el culpable de todas las desgracias que nos pasan